Pero Sí, bien, sí, amigo, pues te doy la bienvenida. Te agradezco gracias. mucho que estés aquí con nosotros. Presento al doctor Melchor Ernesto Lavanderos Lujano. Tuve el gran gusto de conocerlo ahora en Veracruz, ahora que estuvimos ahí inaugurando la librería del CUEG, ¿no? Y pues, mi querido doctor, si me haces favor de presentarte para que la gente te conozca. Sí, gracias, muy amable, doctor. Bueno, pues saludo a todos, a todas. Pues yo soy Melchor Ernesto Lavanderos Lujano, para servirles. Soy profesor de educación primaria, es mi formación inicial la que tengo, lo digo con mucho orgullo. Y ya posteriormente me fui metiendo al área de filosofía, porque una vez egresando de la normal número 1 de Toluca, trabajé un año y me fui al seminario. Y allí en el seminario estuve 7 años y estuve estudiando pues la filosofía y la teología. No sé si sepan muchos, pero saliendo del seminario, algunos seminarios no tienen oficializados los estudios. Me pasó a mí y lo que tuve que hacer fue formalizar mis estudios en la Universidad Autónoma del Estado de México en filosofía. Tuve que cursar otra vez. Y bueno, así ha sido mi carrera entre la docencia, la filosofía. Tengo estudios de filosofía, de la licenciatura, maestría y doctorado también en educación y filosofía, que son los temas que manejo, los que me encantan, la verdad. Me enorgullece ser maestro. Soy maestro, digo siempre, por vocación y filósofo por convicción. Y estoy aquí, gracias por la invitación. Y la verdad, a mí me enorgullece estar con ustedes para transmitirles algunas ideas respecto del tema que nos va a ocupar hoy, que es un tema nietzscheano muy bueno. Federico Nietzsche, su filosofía. Más que su filosofía, vamos a adentrarnos en la ética. Soy también un autor de la editorial Trillas. Cuando egresé al seminario me enfrenté a situaciones muy graves de la enseñanza y el aprendizaje, aunque yo ya había estudiado lo normal, pero me enfrenté a situaciones con mis alumnos de control de grupo, de no transmitir bien los conocimientos, y eso me llevó a la inquietud de empezar a hacer ejercicios prácticos, tanto para mí, y llevar las clases mejor fluidas, como para los alumnos. Cuando egresé al seminario, pues las materias que nos dan a los ex seminaristas, a los que renunciamos, son principalmente lógica, ética, filosofía y una que amo, bueno, todas las amo, pero principalmente etimologías grecolatinas, que es donde me empecé a desarrollar mucho. Yo tuve la fortuna de contar con buenos maestros de griego y latín en el seminario, y eso me llevó a desarrollar pues algunos ejercicios que más tarde se publicaron, bueno, son publicados por la editorial Trillas, que es mi casa editorial, a la que amo. Me acogieron de inmediato, vieron mis trabajos, les gustó, les ha gustado, y pues sigo en mi casa editorial, que es Trillas. No me he cambiado a ninguna otra, no he hecho propuestas por otro lado, sino que le he sido fiel a la editorial, porque así como me acogió, pues yo también me mantengo fiel a esta. Entonces, en términos generales, pues ese soy yo. Estoy para servirles de todo corazón y estoy aquí con ustedes. Y pues ustedes díganme si empezamos. Doctor, adelante. El tema de hoy es la filosofía y la ética de Nietzsche. Adelante, mi querido doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, voy a hacer un breve preámbulo porque pienso que es necesario que nosotros nos adentremos, bueno, que hablemos el mismo lenguaje en términos de ética y de moral, porque muchas veces ha sido muy controvertido entre incluso los estudiosos de la ética, en que algunos están sobre el lado de que no hay distinción entre ética y moral, y por el otro hay unos que sí dicen que la ética es diferente a la moral. Yo estoy del lado de los que sí hay una diferencia entre lo que es ética y lo que es moral. Entonces va a ser mi punto de partida, ver bien cuál es el objeto de la ética, cuáles son los actos humanos, etcétera. Entonces tengo preparado una presentación para ustedes, para que nos vayamos guiando, ilustrando un poco, bueno, que yo vaya guiándome
pues les sea un poco más fluida la cuestión filosófica. Pues vamos a hablar de Nietzsche y la ética. Pero como les comentaba, tenemos que hablar antes un poco acerca del objeto de estudio de la ética. Tal vez, bueno, ustedes ya lo han trabajado, ya lo conocen, pero sí es importante, como les decía en un principio, que hablemos del mismo lenguaje. Claro, desde una postura que yo tengo respecto, como les dije, respecto de la ética y también de la moral. Todas las ciencias tienen un objeto material y un objeto formal. El objeto, que son por lo que se define cada una de las ciencias y lo que las distingue a unas de otras. El objeto material es la materia que estudian las ciencias. Hablamos de materia no porque pues veamos cosas tangibles, sino también en este caso, como es el de la ética, son objetos o seres o entes intangibles. Así es que el objeto material de la ética son los actos humanos. Y lo que distingue a unas ciencias de otras no es tanto su objeto material, sino más bien su objeto formal. Porque los actos humanos, como sabemos, pueden ser estudiados o las conductas humanas por la psicología, pero finalmente la forma en cómo se aborda el objeto de estudio, que es el objeto formal, es lo que distingue a una ciencia de otra. Y el objeto formal de la ética es la bondad o maldad de esos actos. O sea, observa los actos humanos, pero desde su bondad o maldad. Entonces, los actos humanos. Vamos a, como ya vimos, el objeto de estudio de la ética son los actos humanos. Pero los actos que nosotros, pues, que emanan de nuestro ser como seres pensantes, pueden ser actos humanos o bien actos del hombre. Los actos humanos, empiezo con los actos del hombre. Los actos del hombre son incontrolables. Son situaciones físicas, fisiológicas, sobre las cuales no tenemos control. Por ejemplo, yo no le puedo decir a mi corazón que no lata rápido cuando me emocione por algo, por alguien, ¿no? Entonces eso es incontrolable. Por eso ese es un acto del hombre. El acto del hombre también es cuando vamos a correr y sabemos que sudamos, no le puedo decir a mi cuerpo, pues, no sudes, ¿verdad? Tenemos que sudar y eso es así. No tenemos un control sobre ellos. Por eso los actos del hombre son incontrolables. No le puedo decir a mi corazón, párate un rato, voy a descansar. En una hora, pues te reactivas, tampoco. Por otro lado, los actos humanos son sobre los que tenemos control. Y estos tienen, digámoslo así, tres cualidades, que es un acto humano va a ser inteligente, libre y voluntario. Son las cualidades del acto humano. Y precisamente el acto humano es el objeto de estudio de la ética. Es el acto humano, objeto material, y el objeto formal, como ya lo mencioné, es la maldad o maldad de esos actos. Entonces, bueno, tenemos diferencia entre ética y moral, sí, porque la ética es de lo universal y la moral es de lo particular. De hecho, cuando alguien quiere inducir a las personas respecto de sus actos humanos, que los del hombre no se puede, sobre los actos humanos, pues lo va a hacer para que alcance un nivel alto. Y así lo pensó Nietzsche desde un principio. Él cuando piensa en los actos humanos que el hombre tiene, los piensa de tal manera para poder llevar al hombre hasta la cima. Esto es, llevarlo a la cima significa que los actos humanos tiendan al bien, porque hay actos humanos, como son libres, voluntarios e inteligentes, hay actos humanos buenos y hay actos humanos malos. Entonces, la moral es de lo particular, la ética es de lo universal. La moral tiende a cuestiones particulares de grupos, de colectividades, de cultura. Y la ética es de lo universal, es la base y la que estudia, de hecho, los actos, la moral en las diferentes
regiones, pueblos, costumbres, etcétera, ¿no? Entonces acá hay varias diferencias sobre la ética y la moral. Y la diferencia entre ética y moral radica en que la moral se refiere a un conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de determinado grupo social. Por otro lado, la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y como sabemos, la costumbre pues se va de alguna manera heredando, aunque te dicen qué es lo bueno, qué es lo malo también, y ya tú te inclinas de alguna manera a lo que es bueno o lo que es malo, porque tienes libertad de hacerlo. Entonces, sabemos que nuestros actos, todos los actos que nosotros desarrollamos día a día, que son muchos, y desde nuestra existencia, pueden repetirse o no, dependiendo de cómo los orientemos, pero están ahí, y nuestra existencia está llena de actos humanos y claro, actos del hombre. Entonces los actos humanos, atiendo a ellos, no a los del hombre, por ser el objeto de estudio de la ética. Los actos humanos, cuando los hacemos repetidamente, en ese conjunto de repetición, se convierten o se vuelven actitudes. Por eso cuando nosotros nos referimos a alguien, que, qué buena actitud tiene. La actitud la vemos no por el acto que desarrolló en ese instante, sino por el conjunto de actos humanos que él ha venido desarrollando respecto de su forma de conducirse. A ese conjunto de actos humanos se le llama actitud. Entonces, si le dicen a alguien, ven con buena actitud, pues es que no va a venir nada más sonriendo, ¿verdad? O no nada más bien intencionado, con pasos firmes, se acerca y ya, sino es todo un conjunto de actos que le tienen que distinguir para que él, pues, refleje una buena actitud. También hay malas actitudes que se desarrollan por actos humanos que son considerados o clasificados como malos. Entonces tenemos los actos, luego las actitudes. De las actitudes con actos y actitudes. En su conjunto, las actitudes se convierten en hábitos. La palabra hábito viene del latín habeo, haberes, habui, habitum. Y habitum quiere decir lo que, lo que tenemos y es con lo que nos revestimos. De hecho, cuando en algunas religiones se utilizan los hábitos, que es lo que traemos, con lo que nos vestimos siempre. Y es un revestimiento que hacemos de nuestro ser, de nuestra persona, con lo que caminamos siempre, lo que nos da de alguna manera existencia y también personalidad. El hábito es también parte de la personalidad, como lo es el lenguaje, la forma en cómo hablamos, cómo nos dirigimos hacia los demás, pues representa de alguna manera ese hábito de hablar bien, de dirigirnos bien hacia los demás. O sea, actos buenos dirigidos hacia un bien. Entonces hay actos, actitudes, las actitudes en su conjunto se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en costumbres. Y las costumbres son una forma en la que un grupo y los individuos que lo conforman comparten los actos, las actitudes y los hábitos, con la finalidad pues de crecer, de entenderse, de superarse y de llegar, de hecho, a la cima. Si alguien no obedece alguna cuestión que esté catalogada dentro de lo bueno para ese grupo, pues es desechado o también se autodesecha. Como lo que pasa con la zorra proscrita, por ejemplo. Bueno, me refiero a las zorras, a las manadas, que cuando una zorra infringe alguna situación digámoslo así, no de norma, pues, pero de lo que la manada está, pues, digámoslo así, acostumbrada a hacer, pues la corre y jamás vuelve a ser aceptada en la manada. Lo mismo pasa incluso con las otras manadas, o sea, queda como marcada específicamente, de alguna manera, que ninguna manada va a ser aceptada. Y por ejemplo, el abandonar a los hijos y el salirse de la manada sin obedecer
lo que la manada está acostumbrada a hacer, por decirlo así, pues las zorras se le expulsa y se convierte en una zorra proscrita. En ocasiones por nuestros actos, la misma comunidad nos saca, o también nosotros por la forma en cómo nos conducimos, sabemos, no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos porque no encajamos en las costumbres de esa comunidad y tendemos a salirnos o a irnos por otro lado. Entonces tenemos actos, actitudes, hábitos, costumbres y como ustedes saben, la costumbre se hace ley. Y de hecho, Nietzsche lo que quiere es eso, que nuestros actos, ahorita les platico un poco cómo lo ven, que nuestros actos lleguen a un grado tal que nos hagan llegar a la cima y que en esa repetición de actos que tienden al bien, ese es precisamente el eterno retorno del que nos habla, más adelante se los desgloso un poquito más, pues nos hace que nos lleven a la cima. A Nietzsche lo antecede, bueno, hay un filósofo anterior, un poco anterior a él, que es Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant tiene una máxima de la conducta y del comportamiento del ser humano, que dice, obra de tal manera que tus actos se conviertan en ley universal. Eso es lo que nos recomienda Kant en la Metafísica de las Costumbres, que es una de sus obras. Entonces, nos dice, obra de tal manera que tus actos se conviertan en ley universal, que los actos sean buenos, que llamen la atención y que esa obra, que esa forma de actuar diario y repetidamente te enorgullezca a ti y se convierte esto en ley universal. Les comento esto porque cuando veamos cuál es la máxima en el sentido ético y moral de Nietzsche, pues van a ver que es algo parecido. Entonces de Kant lo parafrasea y lo toma como un modelo a seguir también. Entonces, una manera fácil de recordar la diferencia entre moral y ética es que la moral se aplica a un grupo, como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar, mientras que la ética proviene de la reflexión del individuo sobre cuáles acciones son morales y cuáles no. Ambos conceptos han sido interpretados de diferentes formas históricamente por diversas corrientes del pensamiento e incluso varían según el campo en el que sean empleados, moral, en religión, ética, en negocios. En todo caso, esta interpretación de ética y moral es muy común en la actualidad. Entonces, bueno, eso es lo que tengo esta presentación, si quieren, se las comparto posteriormente, pero aquí tengo una tabla en la que vemos algunas diferencias entre ética y moral, desde la definición, la flexibilidad, las excepciones, el significado, origen, tiempo, uso y algunos ejemplos. De hecho, esto ya a grandes rasgos lo comenté. No me meto mucho en eso, sino van a pensar que va a ser más un curso introductorio de ética y moral y no nos vamos a meter a la parte nietzscheana. Bueno, entonces, respecto de los actos humanos, es importante que mencionemos, como les decía, de esta pirámide invertida, tenemos en el punto más bajo, que si la tenemos hacia esta pirámide, pues va a tambalear muy fácilmente, ¿no? Porque si nuestra pirámide está así y nosotros nos apoyamos o nos fundamos más en las cuestiones fisiológicas, que como vimos ahí entra el ámbito del acto, los actos del hombre, pues no vamos a actuar conforme en un momento dice Nietzsche, conforme a la voluntad y a una voluntad de poder que deriva de su maestro, que es Schopenhauer. Schopenhauer dice que todos los hombres tenemos una voluntad y de hecho la voluntad tiene un fin específico y ese fin específico es que la voluntad siempre va a tender al bien y que todos los hombres gozamos de esa voluntad, pero esa es una voluntad, como le llama Schopenhauer y después lo retoma Nietzsche, una voluntad de poder. Si subimos un nivel en la toma de decisión ya aquí de nuestros actos que ya serían humanos, pues sabemos que el ámbito psicológico pues nos condiciona de alguna manera. Lo que es lo psicológico y lo legal
estamos de alguna manera condicionados respecto de nuestros actos humanos. Lo psicológico, pues nos hacen un lavado de cerebro, nos dicen no debes de actuar así, nos mueven un poco y nos cambian algunos datos del chip y ya nos lanzan otra vez al mundo para que, pues, como cambiados de ese chip, podamos reincorporarnos al mundo en el que estamos y del cual nos desajustamos, pero ese es un nivel psicológico. Ese puede desaparecer o quedar de alguna manera permanente en nuestros actos que tiendan hacia el bien, dependiendo de cómo haya sido el lavado de cerebro, ¿no? Y de cuánto nos dure precisamente en nuestra memoria la fijación de lo que nos hayan implantado en nuestra memoria. Para esto pues hay un sinfín de métodos que no voy a mencionar, pero pues los conocemos, ¿no? El legal también nos condiciona. No hago el bien porque si no, entonces o lo hago, es la condicionante. Sí, entonces. Si me voy a portar bien, si no, me castigan. Sí, esto, sí, entonces, sí, entonces. Entonces, aquí lo que pasa en la cuestión legal, esto es un condicionamiento. De la moral hacia arriba no hay condicionamientos. Aquí ya entramos a un ámbito muy diferente del acto humano que es la conciencia. Y es también sobre la que incide mucho Federico Nietzsche. La conciencia va a ser muy importante para que nosotros podamos avanzar hacia la cima. Y más arriba tenemos la ética, ya vimos la distinción, la moral, queda en un nivel de grupo, de colectividad. Lo que puede ser bueno para un grupo es malo para otro y lo que es malo para uno, bueno para otro. Lo vemos como podemos apreciar en las costumbres morales que hay, por ejemplo, aquí en México respecto de la monogamia o la poligamia que se presenta en algunos países, por decir en Arabia Saudita, ¿no? Por ejemplo. Entonces el cambio de comportamiento en una región hacia otra, que es la moral, cambia. Por eso la moral es de lo popular. Bueno, entonces la moral, toda la moral que son los actos humanos, que son de hecho costumbres, cuando la moral, toda esa moral en su conjunto tiende al bien, le llamamos moralidad. Entonces, lo que es una costumbre que no va encaminada hacia el bien es lo inmoral. Y lo moral es lo que tiende a ser bien. Y en su conjunto, al grupo que tiende a desarrollar actos buenos, se le llama en su conjunto moralidad. Y bueno, ya hablamos de la ética no condiciona, nadie nos castiga, bueno, sí, nuestra conciencia, incluso en la moral, nos va a estar ahí machacando, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué si lo podías hacer de esta manera, por qué lo hiciste de otra y ve ahora cómo estás? Pero es la conciencia. Y les digo, de la moral hacia arriba, pues no hay ningún condicionamiento. Y finalmente, pues tenemos hasta arriba, pues la religión. Si nuestra pirámide está en ese sentido, pues vamos a estar pues, tambaleando porque pues vamos a estar más fundando nuestros actos humanos en cuestiones que nos condicionan de alguna manera. Claro, nos hacen estar bien de alguna manera también, pero no hay como rebasar los límites de lo legal. Entonces, si nosotros invertimos nuestra pirámide y dependiendo de cómo queramos llevarlo, desde qué base queramos fundarla, si desde la religión, la ética o simplemente de la moral o de lo legal, pues es válido. Pero sabemos que dentro de lo moral, la ética y la religión, las condicionantes no están ejerciendo presión sobre nosotros, no hay condiciones. Y hay algo también muy importante que señalar aquí. Cuando nosotros alcanzamos un nivel de comprensión y de conciencia para actuar sin que estemos condicionados, entonces cambiamos de lo que es la heteronomía a la autonomía del valor, que también es muy resaltada por Federico Nietzsche y no se diga por Kant, por Emmanuel Kant. Entonces, la forma en cómo actuemos, esa forma que dice Kant obra de tal manera que tus actos se conviertan en ley universal, parten
dice Kant, de un amor al deber. O sea, lo hago por deber, porque sé que me va a producir un bien. Entonces, los actos se encaminan directamente hacia el bien. Esta es, bueno, las dos pirámides que tenemos. Y bueno, y ahora sí vamos a entrar un poco a la cuestión de la ética a grandes rasgos también, porque pues sí hay mucho de qué hablar sobre Federico Nietzsche y pues la ética. Voy a hacer un paréntesis para que me digan si tienen algún comentario, algo que tengamos que aclarar, que era lo que les decía, que hablemos en el mismo lenguaje, sino para pues, platicarles un poquito de Nietzsche. Es muy breve lo que les voy a hablar también de él, para que veamos en qué punto nos sitúa Nietzsche para poder alcanzar la cima. No sé si hay algún comentario, si alguien quiere hacer alguna pregunta o las dejamos al final. No sé, ustedes díganme cómo lo hacemos. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. O vamos bien así. Sí, adelante, adelante, amigo. Bueno, entonces, miren, de Nietzsche tenemos, pues, si atendemos a los títulos de sus obras, por ejemplo, les puedo mencionar El Anticristo, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y el mal, Humano demasiado humano, El Anticristo. Vamos a ver en el pensamiento de Nietzsche impregnada un pensamiento del cual él no estuvo de acuerdo. Bueno, hizo una crítica fuerte. ¿A qué hizo crítica Federico Nietzsche? A la moral ascética. Fue una de las principales críticas que él hizo. ¿Y qué representa la moral ascética? Ya hablando en términos morales. Moral ascética es aquella moral inculcada por la religión, específicamente por el cristianismo, que a Nietzsche no le conviene. O sea, no le convence más bien. No le convence porque él después nos va a hablar de la transmutación de los valores. O sea, los valores transmutan. ¿Quién era el poderoso, el fuerte, el que pues tenía riquezas, el que tenía un don de gobernar, de dirigir? Estas cualidades del ser humano se transmutan, cambian, transitan a otra forma que se da desde el pensamiento cristiano. Retomamos entonces la presentación. Ya estaba bien emocionado yo aquí hablando y se cortó. Adelante, Bueno, doctor. ahí empezábamos apenas entonces. Sí, Había Híjole, narrado lo de los libros. de los libros. ya habéis Bueno, dicho el nombre de los libros. de los libros y cómo ahí, con los títulos de los libros, pues podemos ver que Nietzsche tiene una tendencia de un asunto en el que hace una crítica a la moral ascética. Y la moral ascética no es más que una forma de, de moralidad que es adoptada por las religiones, en especial, pues por eso escribe Nietzsche El Anticristo, en especial por el cristianismo, que es a donde él pone su mirada, para decir que eso no le convence a él finalmente. No le convence una moral ascética. ¿Por qué? Porque él después nos va a hablar y en repetidas ocasiones lo manifiesta en sus obras, pues de una transmutación de los valores. Los valores transitan. El que era el poderoso, el bueno, el que gobernaba, el que dirigía a las masas y las encauzaba bien, el cristianismo lo toma como algo que no es lo bueno. Lo bueno para el cristianismo en esa moral ascética, ascesis es ir ascendiendo poco a poco a la cima. De hecho, toda moral y toda filosofía moral, a través de la orientación de nuestros actos humanos y de las leyes universales de la ética, nos va a hacer que nosotros ascendamos a la cima. Pero a Nietzsche no le convence
la moral ascética, y por eso hace una crítica, porque se hace una transmutación de los valores. El que era bueno ahora es malo, el que era poderoso ahora es malo. El que es bueno entonces es el humilde, el pobre, el esclavo que tiene que ir poco a poco ascendiendo a la cima de alguna manera. Y eso es precisamente lo que a Nietzsche no le convence. El que va tomando impulso poco a poco para ir subiendo a la cima, y es como la moral ascética lo adopta. Entonces, de aquí, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues hay caídas, como en toda moral hay caídas, porque vamos ascendiendo y caemos, subimos y caemos. Pero lo que Nietzsche de alguna manera pretende es que avancemos con un paso firme. Ya les decía de los preceptos de la metafísica de las costumbres de Manuel Kant, que están orientados hacia hacer el bien, y que nosotros hagamos el bien por amor, por amor y por deber. Ese es el principio kantiano por excelencia. Ahorita les voy a decir cuál es el principio ético y moral finalmente de Nietzsche. Entonces todos tendemos a la caída libre. A Nietzsche lo critica, no lo critica, sino que malentiende su filosofía, porque él incluso en una carta que le escribe a su hermana Elizabeth en el año de 1887, él dice que han usado su nombre de una mala manera. Bueno, si ustedes saben, la filosofía de Nietzsche es retomada después por Hitler. Incluso la música alemana de Wagner también la retoma Hitler, pero él malinterpreta todas las cuestiones y toda la moral nietzscheana, y la lanza algo terrorífico que ya todos conocemos. Entonces, Nietzsche hace esa advertencia en esa carta que le dirige a su hermana. En un fragmento le dice que han usado su nombre de mala forma, porque si bien él no está convencido de la moral ascética, no quiere decir que se vayan todos contra la religión cristiana en específico, ni tampoco por lo que escribió en el Anticristo, ni tampoco más allá del bien y el mal, que también inserta cuestiones religiosas, específicamente del cristianismo. Pero dice que él no lo ve así, pero lo han malinterpretado. Y ahí fija bien su postura, y pues lanza a los demás a que la interpretación va en el sentido de que el cambio tiene que hacerse desde la persona. O sea, nosotros somos los que debemos finalmente de cambiar, de asumirnos como tales, y de si hay caída, pues entonces tomar un rumbo distinto, cambiar el rumbo. Y aquí es donde Nietzsche nos habla del eterno retorno. ¿Y a qué se refiere el eterno retorno? El eterno retorno se refiere a que en esa moral ascética y la religión cristiana hay un mandato, un mandamiento grande, que es la eternidad. La eternidad es que nosotros vamos a estar siempre en el mundo, entendiéndolo como el universo, en algún lugar, ya no de cuerpo como estamos ahorita, pero la religión cristiana promete una eternidad prometida respecto de qué, respecto de si yo atiendo y cumplo los mandamientos, principalmente los de la ley de Dios, que finalmente Jesucristo los resume en un solo mandamiento, que es amarse los unos a los otros. Pero finalmente no deja de existir esa moral ascética de la que les he dicho que Nietzsche no está convencido. Entonces el eterno retorno es eso, el que nosotros, todos nuestros actos humanos, van a estar ahí presentes y se van a repetir y a repetir y a repetir si queremos, o los vamos a cambiar y a modificar durante toda nuestra existencia. Y dice, entonces imaginen, si en este eterno retorno, que es lo que promete
la religión o las religiones, en la que nuestra existencia va a ser eterna, si pensamos en ese sentido, entonces deberíamos de pensar que los actos que cometamos se van a estar repitiendo siempre. Y si fueron siempre, pues nos van a llevar a la cima, pero si no, nos van a estar provocando caídas, caídas y caídas. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice Nietzsche, es que asumamos nosotros mismos, independientemente de lo que sea, que los actos que nosotros provoquemos tiendan al bien, pero que también nos responsabilicemos por las consecuencias que estos van a acarrear. Claro, también en la religión cristiana y en otras religiones se profesa eso y se pide eso, que te hagas cargo de tus actos y de las consecuencias. Pero en este sentido Nietzsche lo piensa así porque hace esa reflexión, porque dice, piensa solamente en eso. Y entonces todas las repeticiones de tus actos van a ser siempre, y por tal motivo, pues piensa de qué forma los vas a hacer, porque si no se van a estar repitiendo y eso te va a estar haciendo, provocando caídas constantemente. Entonces aquí él hace, bueno, cabe mencionar que Nietzsche tiene un apego muy grande por la filosofía griega, como lo tuvo Kant, como lo ha tenido Heidegger, pero él específicamente se va a la mitología griega, y digámoslo así, a la tragedia griega. Y en la Odisea de Homero, Homero después de que, o Ulises u Homero, después de que llega cuando ya va, después de que sucede todo lo de la Ilíada, el regreso de Ulises, por eso ahí se le llama Odiseo, es toda la odisea que él vive en el regreso a su tierra natal, que es Ítaca. Entonces, él pasa por muchas cosas, la isla de los cíclopes, Polifemo y la Circe y las sirenas, pero después de que él que pasa toda esa aventura con las sirenas, llega a una isla, y en esta isla es acogido por un personaje, una ninfa que es eterna, Calipso. Esta ninfa, que es Calipso, es eterna, y en esa eternidad, ella, cuando después de los 7 años que estuvo pues acogiendo a Ulises, Ulises decide irse, dice, yo ya quiero regresar a mi tierra, quiero regresar, y así ha sido esa mi finalidad, regresar en algún momento. Entonces Calipso se queda en su eternidad con toda la tristeza. Y en ese sentido, Nietzsche retoma esa mitología de Homero en la Odisea, y la retoma, dice, entonces imagínense, si nosotros vamos a vivir hace ese parangón, si nosotros vamos a vivir en esa eternidad, y algo malo por uno de nuestros actos nos acontece algo malo, entonces nuestra eternidad va a ser así, siempre. Entonces por eso debemos pensar que los actos humanos que llevemos a cabo, los debemos de pensar siempre por nuestra cuenta, recae todo el peso en nosotros, pero también las circunstancias debemos estar conscientes que en algún momento pues van a o a favorecernos o a quejarnos por toda esa eternidad. A eso se le llama el eterno retorno. Y el eterno retorno es seguir avanzando con esos actos que tiendan siempre hacia el bien. ¿Para qué? Para que tengamos un encuentro en ese desarrollo de actos humanos, en ese eterno retorno, tengamos un encuentro con nosotros mismos que nos va a hacer llegar a la cima. Y esa cima de la montaña va a ser el superhombre, aquel que puede con todo, que asume como tal sus actos humanos y que el acto humano lo hace libre. Y en este sentido, bueno, pues es lo que quiero comentarles así a grandes rasgos, lo que representa pues la filosofía y la ética de Nietzsche. Entonces, está muy grande la verdad, o sea, porque hay mucho de qué hablar. Podemos adentrarnos en alguna de
de sus obras específicamente, en algún fragmento para hablarlo entre todos, pero esa es la cuestión. Nietzsche, ya para finalizar, su precepto máximo respecto a la moral, dice: actúa siempre de manera tal que aceptes el retorno eterno de los actos que tú has juzgado dignos de ser realizados. Y como ven, esta máxima es algo similar a la de Kant, pero le da el toque del eterno retorno y del superhombre, temas cruciales y fundamentales para abordar la ética y la moral nietzscheana. Pues les agradezco mucho su atención y si gustan, pues podemos abrir algunas preguntas, no sé, que me digan la mesa y los... Ahí va, adelante, va. Hola, buenas noches nuevamente aquí. Hola. Bueno, hablando un poquito de Nietzsche, creo que es uno de los temas muy apasionantes, ¿no? Y más estudiar a Kant y a Nietzsche en paralelismo, en especial porque yo creo que Nietzsche y Kant son los grandes disruptores de su tiempo, porque son los primeros en proponer la autonomía ética, ¿no?, a su propia realidad. Yo creo que lo significativo de ellos es que mientras que Kant, ahí en Crítica de la Razón Pura, que es un libro bellísimo, habla de que el madurar es guiarse por su propio entendimiento, pues en Así habló Zaratustra, Nietzsche precisamente maneja el superhombre y el asceta, ¿no? Y yo creo que el ser asceta implica pues separarse del resto, ¿no? El que se separa del resto pues se tiene que reinventar a sí mismo. De hecho, Nietzsche tiene una frase muy bonita que decía: el que es el que es el superhombre en realidad es porque de base es un iconoclasta, ¿no? El iconoclasta es el que rompe el ídolo, ¿no? El que crea su propia forma de conducirse, abre su propio camino, ¿no? Entonces, algo interesante también es que a veces se les juzga de antiéticos, pero es que en realidad no es que sean antiéticos, sino que más bien proponen la autonomía ética, porque al final del día tenemos el discurso del cristianismo donde pues ellos logran dilucidar que en realidad el que más cree, el que tiene más fe en Dios, en realidad es el que más niega la mortalidad. El que más cree en Dios es, en este esquema judio-cristiano que ellos analizan, es que en realidad la fe es una negación de la muerte, ¿no? Porque al final del día, al asumirse como seres mortales, pues se tienen que asumir su propia ética, ¿no? Porque ya no tengo que esperar el castigo divino o el más allá o demás, aunque si bien la religión te dice que por las buenas obras, pues en realidad queda en un decir, ¿no? Entonces, la parte de la fe, que es como el negar la mortalidad, es que también por eso es que ellos rompen con el tema judeocristiano. Y otra cosa interesante dentro de la religión judeocristiana es el tema de jerarquías, ¿no? ¿Por qué nos inventamos jerarquías? Incluso la sociedad misma, al final del día, es un placebo para negarnos la muerte como individuos, porque al final del día, en lo individual todos morimos, todos vamos a morir, no importa el estrato, la clase, la postura en la que estamos. La muerte es lo más democrático que existe. Entonces, la sociedad, al ser un conglomerado, pues trasciende, ¿no? Mientras que el individuo muere en lo particular, la sociedad tiene la opción de la eternidad. Entonces, se inventa una serie de jerarquías y estas jerarquías también intentan engañar un poco a la muerte, ¿no? El hecho de pensar que yo gano más o que estoy más arriba o que estoy en otra postura al final del día es un poco negar la democratización de la muerte. Entonces, yo creo que ellos dilucidan esta parte y por eso es que recalcan el tema de la autonomía ética, ¿no? Bueno, eso sería mi intervención. Gracias, buenas noches. Sí, bueno, de hecho, con la participación me estaba recordando precisamente un libro pues muy bueno de Kant. Bueno, todos son buenos. Donde hace la pregunta sobre qué es filosofía. Y, y a mí me gusta esta parte porque también de alguna manera pues va a influir tarde o temprano en Nietzsche, donde habla que tenemos desde esa autonomía del valor, nosotros debemos alcanzar una mayoría de edad. Y la mayoría de edad se alcanza precisamente cuando nosotros nos hacemos responsables
de los actos, que es a lo que Nietzsche se refiere cuando precisamente entra en el terreno del eterno retorno, de la inmortalidad y precisamente de esa cuestión ascética, pero en el sentido de alcanzar ese ideal de superhombre. Y por otra parte, bueno, pues sí, sabemos que nosotros como seres humanos estamos pues llenos de posibilidades y de muchas posibilidades de las cuales no conocemos cuáles vayan a ser los efectos primarios o secundarios de nuestros actos. Sabemos que pues por la experiencia o porque a lo que ha pasado a los demás, pues sabemos qué repercusiones puede tener, pero siempre van a ser diferentes. Pero también saben de todas esas posibilidades, ninguna es segura más que una. Bueno, una es solamente segura. Y la única segura es que vamos a morir. Para Nietzsche, Dios muere, Dios ha muerto. Y lo matan en el sentido de dejar todo lo que el cristianismo pues ha dejado como legado, sino más bien como en ese, digámoslo así, renacer para ir en la búsqueda del superhombre. Entonces, bueno, digo esto porque me recordó algunas ideas kantianas que también más tarde pues le llegan a Federico Nietzsche. No sé, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan? Gracias. Gracias. Bueno, es buen tiempo. Doctor, brevemente, ¿a qué se refiere Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto? Sí, se refiere que Dios ha muerto precisamente porque ya no se soporta para él la moral ascética y hay que cambiar, o sea, hay que volver otra vez a que los valores transiten hacia lo que es lo que ha sido bueno anteriormente y que la religión cristiana lo, lo transmutó hacia la moral ascética. Por eso él de alguna manera lo que pretende es que muera esa idea de Dios y que renazca más bien el superhombre en el sentido del pensar autónomo, porque siempre pensar en Dios, si lo mantenemos vivo, entonces siempre vamos a estarle echando la culpa a alguien y ese alguien es Dios. Y por eso Dios tiene que morir para que el hombre desde la responsabilidad de su acto emerja. Ese es el sentido un tanto resumido de Dios ha muerto. Y bueno, pues quiero dar lectura a este diploma, que cuando venga doctor para aquí entregárselo. Sí, claro. El Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente diploma al doctor Melchor Ernesto Lavanderos Lujano por su valiosa participación como ponente en la jornada de ética jurídica con el tema La filosofía y la ética de Nietzsche, llevada a cabo a los 25 días del mes de octubre de 2022 en la Ciudad de México. Ciudad de México a 25 de octubre, 25 ya de octubre de 2022. Ya se está acabando el año, compañeros. Doctor, muchas gracias por esta plática y pues agradecerte mucho, ¿no? Y la verdad fue muy, muy, muy padre conocerte allá en Veracruz y poder cenarnos ahí una lingüita a la veracruzana. Sí, fue formidable, la verdad. Olvidable, ¿verdad? Muy bien, pues gracias, compañeros.